Entonces, primero quisiera que habláramos de cuál es la jerarquía, ¿sí?, en la toma de decisiones cuando vamos a diseñar bajo el método de diseño bioclimático. ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que debemos de tomar en cuenta de primero? Y cómo entonces ir avanzando en este proceso, en este método de diseño bioclimático. Entonces, el primer punto, digamos, vamos a hablar de seis jerarquías. El primero sería la modificación del entorno. Vamos a revisar si nos conviene estar cerca de cuerpos de agua o alejados, si vamos a modificar la topografía, si vamos a utilizar la vegetación para darnos sombra o para protegernos del viento. Entonces vamos a revisar todas estas partes del entorno que podemos aprovechar o podríamos modificar para mejorar las condiciones de, digamos, del lugar. Entonces, antes incluso de hacer la primera línea, la primera raya, pues podemos revisar y analizar todos estos eh, conceptos, ¿sí?, del entorno. Una vez modificándolos, ya podemos empezar a plantearnos el segundo punto, que sería la forma y orientación. Y en este punto voy a ser muy enfático porque nos ayuda a unir con el otro tema que vamos a ver de la eficiencia y del principio de Pareto. Básicamente, si nosotros logramos plantear de forma adecuada la forma y orientación de nuestro proyecto, vamos a impactar casi que en el 80% del comportamiento energético de nuestro edificio. Entonces, un proyecto bien planteado, bien orientado, con la forma adecuada, con la forma general adecuada al clima, al sitio y a las condiciones del entorno, tiene ganado básicamente el 80% de lo que necesita para generar confort a sus habitantes. Entonces, muy enfático en esta parte de forma y orientación. Ya lo tomamos o lo podemos tomar muy a la ligera, pero realmente es una de las partes que más va a impactar en el desempeño energético de nuestro edificio. Y lo vamos a comprobar en esta clase. Después vendría lo que es orden y organización, que aquí pues nos plantea el orden en cómo vamos a disponer los espacios de acuerdo a, digamos, a las ganancias solares que requerimos o a la ventilación. Por ejemplo, si vamos a ubicar zonas habitacionales hacia el norte o hacia el sur, si vamos a ubicar servicios hacia el este o hacia el oeste. Entonces es donde vamos a ubicar nuestros espacios respecto a orientaciones y otros temas del entorno. Y la organización pues va a ser de cómo vamos a relacionar los espacios interiores entre sí. En la imagen vemos un proyecto que diseñamos cuando trabajamos como directores de proyecto en Rizoma Proyectos, en una oficina en la ciudad de Bogotá. Este es un proyecto para Tuluá, es un clima cálido húmedo aquí en Colombia. Entonces buscamos la mayor apertura. Estos son 2 salones que se unen, se organizan de tal manera que pueden transcurrir o recorrer el viento de la mejor manera. Entonces, orden y organización serían como un tercer punto en nuestra jerarquía de diseño, del método de diseño. Después vendrían como tal propiamente los sistemas bioclimáticos. Pero aquí es muy importante que estos sistemas y este pensamiento bioclimático venga integrado desde el principio, porque si no, puede pasar que estos sistemas se utilicen para tratar de resolver problemas que generamos nosotros mismos con la forma y orientación o con el orden y la organización de nuestro edificio que no estaba pensado para el clima. Entonces ahí van a venir aleros o partesoles que a lo mejor no estaban pensados, otros sistemas que terminan siendo como maquillaje, ¿no?, de nuestro edificio. Es muy importante que los sistemas bioclimáticos estén planteados desde el principio, desde el génesis del proyecto.
y que estos sistemas estén lo más integrados al edificio, por ejemplo, en su estructura. O un sistema puede ser que la misma forma del edificio se genere sombra a sí misma. Esto lo digo porque con la experiencia, por ejemplo, en proyectos públicos, pues lo primero que pueden quitar por falta de presupuesto de un proyecto, pues serían las protecciones solares. Entonces, si están integradas en la estructura y en la forma misma del edificio, pues es imposible que los quiten, ¿no? Entonces, estos sistemas bioclimáticos pueden ser aleros, pueden ser sistemas de ventilación inducida como termosifones, o en este caso, como vemos en la imagen del mismo proyecto, tenemos una doble altura donde disponemos de salidas de aire por la parte superior para que el aire caliente pueda salir del espacio de comedor, que es en este caso. Entonces, estos sistemas bioclimáticos son fundamentales y se deben de pensar desde la génesis. Y ahora vendría la evaluación, que son las herramientas de simulación que nos permiten no solamente ver cómo está funcionando o qué temperaturas y qué consumo energético vamos a tener dentro de nuestro edificio, sino que también nos va a permitir afinar, ¿sí? Afinar las decisiones de diseño que vayamos tomando. Nos ha tocado en varias consultorías recibir proyectos desarrollados el diseño por arquitectos bioclimáticos. En sí ya el proyecto como sí funciona bastante bien, pero utilizamos entonces las herramientas de simulación para ir a lo máximo posible de eficiencia. Y es muy importante que estas herramientas, en la medida de lo posible, se generen o se vayan usando en diferentes etapas del proyecto. Por ejemplo, podemos hacer una evaluación, y es lo que vamos a hacer ahora más adelante, una evaluación de forma y orientación, y vamos a ver cómo simplemente modificando la forma y orientación vamos a mejorar el funcionamiento térmico y energético de nuestro edificio. Entonces podemos utilizar esta herramienta en diferentes etapas de proyectuales. Aquí este fue la primera consultoría que hicimos en una clínica médica en Salta, en Argentina, desarrollada ya por un arquitecto bioclimático. Y si se pueden dar cuenta, el escenario 1, desarrollamos 10 escenarios con 10 variables diferentes. El escenario 1 fue el que recibimos por parte del arquitecto bioclimático, y se plantearon otras 9 variables para encontrar pues lo más eficiente posible. Y en este caso se logró pues reducir un consumo energético total de 17.5 grados, de los cuales un 42.8% se reduce en refrigeración, y en calefacción se logró reducir un 35% respecto ya a un planteamiento bioclimático. Entonces vemos que la eficiencia que se puede llegar a generar es bastante interesante. Aquí vemos la comparación del escenario base recibido y el escenario más eficiente que se encontró con esas variables. Este es otro proyecto también desarrollado por arquitectos bioclimáticos, y en este caso se logró también una reducción, un ahorro del 19.31%. Entonces esta herramienta pues nos ayuda a eso, incluso cuando ya tenemos el planteamiento bioclimático, a generarlo lo más eficiente posible. Y entonces sí, pues los arquitectos bioclimáticos no estamos peleados con los sistemas de aire acondicionado, pero entonces sí hay que utilizarlos ya cuando nuestro edificio es lo más eficientemente posible de manera pasiva, y de esta manera lograr la reducción de consumos de energía. Entonces, si no se lleva a cabo este proceso, pues se puede llegar a tener pues verdaderos dolores de cabeza. La imagen que vemos a la izquierda pues es un edificio real en la ciudad de Chihuahua, en México. Es un clima
prácticamente desértico, muy caliente, y se orientó esta fachada de vidrio completamente hacia el poniente, recibe todo el sol de la tarde. Entonces era invivible y pues optaron por poner esta manta publicitaria para protegerse del sol. Al final de cuentas, ese es un dispositivo bioclimático, pero pues obviamente no pensado desde el génesis y desde los fundamentos del diseño. Y si vemos en este caso, incluso podría haber habido posibilidades de orientar el edificio pues de otra manera. Entonces podemos reducir muchos dolores de cabeza implementando esta jerarquía. Entonces esto nos lleva a que el 20% de las decisiones de diseño que nosotros vamos a tomar, sobre todo pues, en las etapas iniciales del proyecto, van a afectar en el 80% del comportamiento energético del edificio. Obviamente esta proporción pues no es exacta, en algunos casos será más, en algunos casos será menos, pero pues se basa mucho en el principio de Pareto, ¿no? Este principio desarrollado por Pareto, un economista italiano, que se dio cuenta que el 80% de las tierras en su ciudad, pues eran del 20% de la población. Y empezó entonces a ver esta relación en otros sistemas, por ejemplo, en invernaderos o en cultivos, donde veía que el 80% de los frutos era generado por un 20% de los árboles. Entonces es un principio que suele repetirse, y en la arquitectura y en la eficiencia energética de nuestros edificios no va a ser muy diferente. Este 20% es forma y orientación, va a tener un gran impacto en nuestro proyecto. Entonces les quería compartir este proyecto que trabajamos también con Rizoma Proyectos. Esto es en la ciudad de Tocancipá, una biblioteca pública. Y bueno, en el webinar pasado hablábamos de las flechitas y pues de que debemos de pasar hacia el desarrollo tecnológico para sustentar nuestras ideas y nuestras propuestas. Sin embargo, pues somos arquitectos y la parte de diseño pues también se hacen rayitas, ¿no? Entonces les quería mostrar este dibujo. Es la síntesis básicamente del proyecto. Es 2 volúmenes completamente orientados hacia el norte a sur. En una biblioteca pues lo más importante es la iluminación natural, y la orientación más fácil de controlar la iluminación pues es cuando ponemos nuestras fachadas más largas hacia el norte y hacia el sur. Entonces este fue el esquema básico. Aquí, además de la parte bioclimática y pensando en la orientación y la iluminación, pues están incluidas conceptos filosóficos y artísticos, digamos, por decirlo de alguna manera, de lo que fue el proyecto, pero nunca ha peleado con la parte bioclimática. Y bueno, estas ya son imágenes del proyecto. Vemos cómo se implanta el edificio, no de acuerdo a la geometría del terreno, sino a la geometría solar, y que incluso nos permitía hacer una vinculación aquí urbana pues con un colegio que había enfrente. Entonces vemos cómo el planteamiento base, en este caso unas orientaciones muy exactas hacia el norte-sur, pues nos permitían hacer el planteamiento adecuado bioclimáticamente para el sitio. Un clima frío, entonces necesitábamos captar radiación. Utilizamos masa térmica con estos muros de concreto para mantener la temperatura al interior cálida, ¿no? Que no bajara mucho la temperatura. Y vemos aquí entonces los interiores, unos espacios muy bien iluminados, pero vemos que no entra un rayo de sol que pueda dañar mobiliario, que pueda dañar los libros.
Y esta foto me gusta mucho porque realmente calculamos los aleros, pues el alero de esta gran ventana que es pues, la fachada principal de la biblioteca, pues calculamos para que no entrara más de 90 centímetros, porque teníamos aquí ya las zonas de lectura. Entonces podemos ingresar radiación para calentar el espacio sin dañar las zonas de lectura. Esto no lo hubiéramos podido lograr, hubiera sido extremadamente difícil si no hubiéramos tenido perfectamente orientado norte-sur estos volúmenes. Entonces, es un ejemplo que les quería como compartir de un proyecto que desarrollamos y que el planteamiento de forma general y orientación, pues genera básicamente el proyecto en sí mismo, tanto la parte bioclimática como la parte funcional y estética.